Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta maravillosa lección que está basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y como mencionamos la semana pasada, ya nosotros hemos dejado eh, el que muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, para mí en entender, Pablo puso un cimiento y nos mostró el plan de Dios para nosotros y lo que él hizo para llevar a cabo ese plan. Y luego nos está mostrando desde el capítulo 4 en adelante cuáles son los requerimientos que tú pides. Es como: si me amáis, tú guardas los mandamientos. Ya yo te amé a ti, hice un plan, di mi vida por ti. O sea, di a mi hijo que Dios es su vida por mí. Ahora, ya que tú profesas ser cristiano, anda como un cristiano. Y si te queda lugar a duda, no está mostrando qué significa ser un cristiano. Fíjese que eh, ser un cristiano tiene una relación vertical y horizontal. La relación vertical es Dios con nosotros y la horizontal es la relación que nosotros tenemos con el prójimo. Y fíjense que todas estas lecciones van hacia cómo debemos tratar al prójimo, cómo debemos conducirnos a nosotros. Y entonces, esta semana no es la excepción y ahora estamos en semanas pasadas, anden en toda humildad, anden en toda mansedumbre, en paciencia, en amor, ahora anden como sabios. Eh, pero antes de seguir, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos y que por fe deseas habitar en cada uno de nuestros corazones, estamos agradecidas por tu misericordias, por tus bondades. Estamos agradecidos, Señor, por tu paciencia, por la paciencia que tiene hacia nosotros, Señor, y porque ha puesto a disposición el cielo completo para que nosotros podamos vivir, ser transformados y vivir a la altura de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te pedimos que tú abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender esta lección. Por mi parte, te pido la presencia del Espíritu Santo, su compañía, Señor, que ponga palabra en mi boca, nunca sean las mías, sino que sea yo solamente un canal y también sea con cada una de las personas que van a ver este video. Te pido por las personas que han perdido sus familiares, las que están heridas por causa de los siniestros que han habido en la República Dominicana y Hawái, Señor, y tantas otras cosas que quizás no tenga conocimiento, pero sé un consolador para cada una de esas personas. Te lo pedimos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Fíjense que aquí dice: anden como sabios. ¿Y qué es ser sabio? Sabio, una persona que busca, entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y el versículo de memoria es Efesios 5, 15 al 17 y nos dice: miren con cuidado cómo andan. O sea, cuando usted está caminando por un lugar oscuro, quizá pedregoso, me ha pasado, uno anda con cuidado para no tropezarse, no como necios, sino como sabios. Y quiero decirle aquí la palabra necio, no sé en otros lugares lo que significa, pero en mi país antes la palabra necio, no sé si eso continúa, se le llamaban a los niños traviesos, le decían necios, pero realmente necio es una palabra que significa una persona que tiene falta de conocimiento, no sabe distinguir lo bueno y lo malo, o si lo conoce, o si conoce la palabra de Dios, la desprecia. Eso es un necio. Dice: si no como sabio, sabio, vuelvo y digo, es una persona que entiende, que conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida y la sigue. Aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué deben aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. Y otra vez, insensatos es una palabra muy parecida a necio. El insensato también es una persona que, conociendo la verdad, la rechaza, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y aquí no cuenten la historia introductoria, una historia muy interesante. Ese sería mi sueño hecho realidad. Esto fue
una subasta que se realizó en el Reino Unido. Estaban subastando una jarra de cristal que decían que era una jarra francesa del vino clarinete del siglo XX, 19, y solamente costaba $200. El subastador no sabía lo que habían dos postores que eran muy perspicaces y ellos sí sabían lo que era eso, lo que era ese objeto. Dice que era una jarra aguamanil islámica muy rara y el verdadero precio era de 5 a 6.5 millones de euros, de 200 a 6.5 de euros. Y saben que esta gente ni corta ni perezosa vieron la ganga y la compraron por $200. Se ganaron 6.5, 6.4 en 998.000 euros en un segundo, simplemente por conocer el valor de lo que estaban comprando, mientras lo otro lo perdió por no conocer el valor. Fíjense la importancia de conocer el valor de las cosas, y Pablo le está aplicando, este escritor lo está aplicando en que nosotros a veces tenemos el evangelio y no conocemos el valor del evangelio y lo cambiamos por las cosas de esta tierra. Y era lo que le pasaba a la gente de Efesios. Dice que ellos consideraban que la diversión era historias atrevidas, eran fiestas de alcohol, era sexo libertino. O sea, ellos estaban cambiando el evangelio por todas esas cosas. Dice, en lugar de apostar por la fiesta y las ebriedades, atesoran entre otras solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Es el que sabe el valor del evangelio. Por lo tanto, Pablo los insta a aprovechar las gangas. O sea, aquí está diciendo que el evangelio es una ganga, que se encuentra en Cristo y que vivan de tal manera que realmente eh, mientras vivan, antes de llegar al cielo, vivan de esa manera. Y si no viven de esa manera, si no vivimos de esa manera, créanme, no vamos a llegar al cielo. Dice, sino acciones de gracia. Esa es la parte del domingo. Y en Efesios 5, ya estamos entrando al capítulo 5, dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. O sea, somos hijos de amados, imitar a su padre y a andar en amor. Otra vez vuelven a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios y olor fragante. O sea, ya Pablo otra vez vuelve a mencionar, porque Cristo hizo ese sacrificio, te amó primero, y para certificar ese amor lo volvió una acción y murió por ti. Entonces anden en amor porque son hijos de Dios. Y aquí nos menciona una serie de cosas. Dice, debemos inspirarnos en la inspiración para vivir vidas semejantes a las de Dios, debe ser su sacrificio en la cruz. Y Pablo afirma 4 cosas acerca de este sacrificio y la vamos a ver. Primero, está motivado por el amor de Dios Padre, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el sacrificio, el dar Dios a su Hijo fue inspirado en amor. La segunda cosa es que fue un sacrificio sustitutivo, o sea, Cristo murió en nuestro lugar, la muerte que debíamos vivir, Cristo la vivió para que nosotros tengamos salvación, para que nosotros fuéramos transformados, esa no la podemos dejar fuera, y para que nosotros podamos tener vida eterna y no muramos la segunda muerte. Tercero, según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Fíjense que en el santuario el cordero es un sacrificio que se le hacía a Dios. ¿Para qué? Para pagar esa parte, la parte de la justicia, del amor. La justicia demandaba que hubiese derramamiento de sangre, que el pecador muriera. Como mencioné hace un momentito, para que nosotros no muramos la segunda muerte, que es la muerte definitiva, Dios dio a su Hijo. O sea, por eso es su sacrificio hacia Dios, no para apacentar la ira de Dios, sino para que la parte de la justicia fuera pagada. Dios acepta el sacrificio
como una ofrenda fragante, o sea, una ofrenda que le agrada, de olor grato hacia Dios. Y en Efesios 5, 3 al 5, Pablo introduce una práctica que era muy, eh, era muy ampliada en el momento, o sea, era muy común esa práctica. Y vamos a ver en Efesios 5, 3 al 5 nos dice, pero la fornicación y toda inmundicia, vosotros aún ni se nombre entre nosotros como conviene a los santos, ni palabra deshonesta. Fíjense que ellos vamos, Pablo está juntando la fornicación, la inmundicia, la avaricia, con palabras deshonestas, ni necedad, ni trujanerías, que no convienen sino ante bien la gracia de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el cielo. Eh, Fíjense, si vemos el marco histórico donde se desarrolló, donde estaba situada esta iglesia, Éfeso, ese tiempo, era el tiempo greco-romano. Grecia fue el imperio antecesor de Roma. Se supone que los romanos conquistaran a los griegos, pero pasó una cosa, se dice que militarmente los romanos conquistaron a los griegos, pero intelectualmente los griegos conquistaron a los romanos. Por eso hay una mezcla griega-romana, porque las costumbres griegas sí continuaron. Y en el tiempo de Pablo, y antes de eso, la inmoralidad era increíble. Si usted lee en los Efesios, perdón, en los Corintios, es más, los romanos no querían saber de los corintios. Los corintios eran tan dados a la perversidad que había un dicho que los romanos decían, ustedes pecan como corintios. Así eran, o sea, así era la perversidad. Y específicamente aquí está hablando, eso lo vemos en perdón, esto está en Primera de Corintios, es que hay muchos versos, pero no lo quiero leer todo porque realmente no va a pasar leyendo aquí. Pero léanlo ustedes en el libro de Corintios para que tengan una idea de lo que se está hablando aquí. Dice, esto es Primera de Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios y tal fornicación en la cual que no se nombra ni entre los gentiles, o sea, es más grande lo que se nombra fuera de la iglesia, que algunos tienen la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado, o sea, en el tiempo de los Corintios, en esta carta que Pablo escribió a los Corintios, inmoralidad sexual era tan grande que no se daba ni aún fuera. Y el problema era que lo estaban permitiendo. Saben, a veces se cree que hay que mantenerse callado ante situaciones que no están bien y realmente estas situaciones hay que denunciarla, como dice aquí, dice, no se está haciendo nada. Dice, en el nombre del Señor nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es bien fuerte lo que, mira, Pablo puede sonar muy duro en muchas ocasiones, parece una persona muy dura. Eh, pero dice, en el nombre del Señor, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. Ustedes están pecando y se están jactando como que son cristianos y están haciendo abiertamente algo que no está bien. Dice, limpiaos de la vieja levadura, o sea, de vuestra vieja manera de ser limpiados, porque una pequeña cosa leva toda la masa, o sea, un pecado pequeño que es abierto, daña todo el asunto, daña toda una multitud, por eso es que hay que tomar acciones frente a eso. Eso es también amor. Y aquí Pablo es muy fuerte hasta el punto de decir que no se junten con las personas que siendo cristianas están cometiendo fornicación, que sí lo hagan, sí lo pueden hacer por lo que no saben, pero el que sabe y lo hace, que no se junten con esa persona. No sé, estoy hablando palabra de Pablo, no digo mi opinión aquí.
Y aquí nos dice, o sea, ese era el contexto, ese era el marco histórico en lo que se escribe en esta carta de Pablo. Así era ese mundo en que se desenvolvía Pablo. Era un mundo muy perverso, pero a la misma vez dice que había mucha permisividad, había lugares donde esos pecados se cometían y se le aseguraba que nadie se iba a dar cuenta, se aseguraba el anonimato. Dice que las prácticas sexuales inmorales era algo que se fomentaba, era abierto, eh, pero a la misma tiempo había un grupo de personas en ese mundo tan perverso, tan depravado. Mire, si usted lee la historia, no tiene que leer la Biblia, pero lea la Biblia, pero si usted, o sea, pone como marco histórico y lee la Biblia, esta gente eran tan perversa, habían los dioses griegos que luego tomaron otros nombres, pero eran los mismos dioses romanos. Había una diosa que se llamaba Afrodita, que era supuestamente la diosa del amor entre comillas, porque realmente lo que había ahí era todo tipo de perversidad. Eh, el culto a esa diosa eran orgías en el templo, ese era el culto, o sea, era muy perverso ese ambiente, pero a la misma vez había un grupo de personas, esta gente se llamaba, era un grupo de filósofos, entre ellos los estoicos, ustedes lo pueden buscar, que ellos fomentaban una vida virtuosa y alejada de pasiones por medio de la contemplación, o sea, esta gente no buscaban de Dios para eso, es más, ellos creían en una infinidad de dioses, pero creían en las virtudes y desechar las pasiones, o sea, este tipo de pasiones, las bajas pasiones, ellos creían en vivir una vida moralmente estricta, pero sin Dios. En eso se debatía la vida de esa iglesia. Virtud sin Dios o pecado desenfrenado, y eso estaba entrando en la iglesia. Entonces Pablo dice, mira, esto está mal, esto está mal. El mundo libertino y virtuoso al mismo tiempo, eso era lo que imperaba en ese momento. Y dice, Pablo ayuda a explicar las exhortaciones de Pablo, o sea, cuando conocemos esto, entendemos qué es lo que Pablo está hablando. Y fíjense, es algo muy parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo. Ahora, eh, saben, el sexo no es malo dentro del marco que es permitido y respetando a Dios y respetando a las personas que están implicadas en ellos, pero cuando usted se refiere a esa actividad con palabras obscenas, cuando usted ve cosas que no tienen que ver, cuando usted escucha cosas que no tienen que escuchar. Ahora realmente no hay que ir a un lugar, eso está ahí en la pantalla, en el teléfono, o sea, ahora es quizás peor. Dios te está diciendo no. Y hay muchas personas que dicen, ok, ya estamos en el siglo XXI, y hasta tratan de justificar ese tipo de conducta con la Biblia. Yo no estoy hablando algo que yo no haya escuchado. Tratan de entrar eso y justificarlo con la Biblia cuando realmente Dios claramente está diciendo que no importa que estemos en el siglo 30, la palabra de Dios permanece para siempre. Y algo otra salvedad. No quiere decir que si usted está teniendo esa práctica y no lo sabe, y aunque lo sabe, no pueda pedir perdón a Dios si Dios lo perdona. O si lo ha hecho en el pasado, eso no quiere decir, ese no es el pecado imperdonable, pero realmente Pablo está trayendo algo que era muy común, y esto está viniendo a un tiempo que es muy común realmente. Eh, Dicen, ¿qué medida la palabra de Pablo acerca de la conducta sexual se aplican a tu cultura donde vives? Realmente está como anillo al dedo. Vuelvo y digo, quizás ahora no hay una diosa Afrodita. Bueno, yo eso no lo sé, pero se están haciendo muchas cosas que son muy parecidas. Y vuelvo y digo, no tienen que irse por allá, pueden hacerlo en su casa, que ahora, o sea, ahora hay más herramientas que fomentan eso. Estamos en lo mismo y Pablo te está diciendo no, eso no. Eh, si tú amas a Dios, si tú eres hijo de la luz, no debes practicar esas cosas.
Y la parte del lunes dice, anda como hijo de Dios. Ahora ya no es anda como sabio, ahora anda, perdón, como hijo de la luz. Y me recuerda Mateo 5, 14 a 16 que dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice más, ahora soy luz en el Señor, anda como hijos de la luz, en el Señor anda como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, y comprobando lo que es agradable. O sea, anden conforme a su llamado. Y aquí está mezclando, está leyendo, vamos a leer Efesios 5, 6, donde dice, nadie eso engaño, o sea, nadie venga a decir que eso está bien cuando eso está mal, con palabras vanas. Y aquí busqué que es palabra vana y la palabra vana en la Biblia tiene el significado, viene de la palabra, puede significar vanidad, que viene de una palabra griega o hebrea. No voy a ponerme aquí a tratar de hablar griego y hebrea, pero viene de una palabra, la raíz de esa palabra griega significa vapor o aliento, o sea, lo compara con vapor o aliento. Son palabras sin fundamento, son palabras que no tienen propósito, no anden así. Nadie engañe con palabras que no tienen fundamento en las palabras de Dios. Nadie diga que esto está bien. Dice, los creyentes pueden ser engañados por un lenguaje explícito acerca de esos pecados. Efesios 5, 6 y dice, vuelvo así, nadie os engañe. Y Pablo está siendo explícito. Eso es, Pablo advierte que el estar tan engañados arriesgan el juicio de Dios en el tiempo del fin, ya que viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Y no es la ira que nosotros conocemos, es la aversión que Dios tiene contra el pecado, y no contra el pecador, sino contra el pecado. Debemos hacer esa diferencia. Eh, la expresión la ira de Dios es desafiante. Si nosotros no podemos a pensar cómo ira, podemos pensar en un Dios que explota como un volcán y que nos quiere destruir. Eso no es, vuelvo y digo, es la adversión que Dios tiene contra el pecado. Dice, no una reacción, vuelvo y digo, además las alusiones a la ira divina ocurren con mayor frecuencia en el contexto de una advertencia. Es una advertencia, a Dios no le gusta eso, a Dios no le agrada. Dios advierte desde su propio juicio venidero un acto de gracia, ya que los seres humanos son por naturaleza hijos de Dios. Perdón, hijo de ira. Desde que Adán pecó, me reí porque dijo hijo de Dios, pero realmente hijo de ira cuando Adán pecó. Desde que Adán pecó, todos los que hemos nacido somos hijos de ira, somos hijos de pecado. Y entonces en Efesios 5, 7 al 10 dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora soy luz. Mas andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, es el fruto del Espíritu, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, comprueben que busquen la voluntad de Dios. ¿Dónde la van a encontrar? En la Biblia. Pablo dice, anden como hijos de luz. Continúa con un mandato adicional. Busquen lo que le agrada a Dios. Búsquenlo. Quizás no está a la vista, búsquenlo. El pagano busca placer en la fornicación y toda imprudencia y toda codicia. ¿Saben? Codicia es una persona, recuerden lo que dijo la parábola de Jesús, del hombre codicioso o avaro, que quería acumular cosas para sí. Dijo, derriben los graneros y construyan otros más grandes y acumulen. Y Dios le dijo, no seas necio, no sabe que mañana pide tu alma. Fíjense que hay una diferencia entre José, que acumuló porque había una necesidad en un futuro para proveer esa necesidad, o sea, para dar. El necio es una persona que acumula para sí sin el propósito de dar. Por eso se llama necio. Perdón, avaro. Perdón la palabra. Avaro y codicioso, y aquí lo menciona. También el avaro es una persona en estos lugares donde prestan
a interés, que le ponen unos intereses bien altos, es más, no se le dice, en algunos lugares no se le dice prestamista, sino se le dice avaro, vamos a ir donde el avaro a buscar un préstamo. También son personas que ofrecen un bien o un servicio o algo y ponen un margen de ganancia exorbitante, eso también es avaro, o sea, uno tiene que ser consciente. Las ganancias no pueden ser muy desproporcionales porque eso es parte de ser hijo de luz. Eso es realmente ser hijo de luz tiene un significado cuando vivimos en el mundo donde vivimos, en un mundo de tinieblas, entonces esas cosas te ayudan a diferenciarse de los demás. ¿Cuáles son algunas de las palabras vanas de las que debemos cuidarnos en nuestros días? Bueno, cuando se está diciendo que Dios solamente ama a Dios y haz lo que quiera bueno, eso lo dijo Luis y lo dijo en un significado muy profundo, pero si lo decimos en el sentido superficial es como siente algo por Dios y haz lo que quiera o la gracia te salva o lo que sea, o la gracia te salva y una vez salvo siempre salvo. Esas son palabras que son vanas, no tienen ningún fundamento. Y en la parte del martes dice, despiértate tú que duermes. Hace un tiempo fue una iglesia y ese era el título del sermón, muy bueno, por cierto. Despiértate porque estás durmiendo. En Efesios 5:11 al 14, esto lo podíamos juntar con Apocalipsis 3, no sabes tú que eres un ciego desnudo, tú que crees que tiene todo y eres un ciego y desnudo, aquí te está diciendo despiértate porque estás durmiendo. Dice, y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, cuando usted está en un cuarto en oscuridad no ve nada de lo que hay, pero prende una pequeña luz y va a ver todo lo que hay a su alrededor. Es lo mismo, realmente. Cuando Cristo viene a la vida del ser humano, entonces nos comenzamos a ver de las cosas que no están bien en nuestras vidas. Eso es lo que realmente pasa. Si nosotros permitimos que la luz alumbre, puede ser que la pongamos debajo del Talmud y no alumbre. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No hay mucho que abundar en eso. Y dice, aquí nos dice una cosa, algunos pasos que dicen útil observar que repetidamente Pablo ofrece dos exhortaciones. Una es vivir un estilo de vida que honre a Dios como hijo de luz, o sea, que demuestre que tú eres hijo de luz. Esto lo encontramos en Efesios 5:8, Efesios 5:1, 2, 4, 9, 10, 11, 13 y 14. Segundo, no vivir un estilo de vida entre esas conductas, dice no vivir un estilo de vida sexualmente inmoral opuesto a Dios, exhibiendo las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, eso es una manera de mostrar las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, podemos extraer las exhortaciones paralelas entre Efesios 5:8 al 10 y Efesios 5:11. En Efesios 5:11 dice, no participéis en la obra infructuosas de las tinieblas. Y si usted quiere saber cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas, vemos que son Efesios 5:8, porque en otro tiempo, cuando ustedes no eran hijos de la luz, pues tenían un estilo de vida, pero ahora deben cambiarlo. Eso es lo que están diciendo. Y dice, el objetivo es que sea para dejar en claro que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, Pablo fomenta una estrategia de mostrar la bondad de Dios.
Los creyentes deben exponer las obras infructuosas de las tinieblas al exhibir la alternativa forma correcta que todos lo vean. Mientras tanto, podemos tomar el lenguaje poético poético y provocador de los versículos 13 y 14. Aquí tenemos poema, está diciendo una cosa dura, fuerte, pero lo está diciendo en forma poética, así lo suaviza un poco. Y dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque lo cual dice, despiértate tú que duermes, eso es poeta, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, es una imagen, tú que estás muerto, tú que estás durmiendo, despiértate, levántate y Cristo te alumbrará. Y aquí nos dicen que cuando la luz se expone a la vida decadente, los mundanos pueden ver su comportamiento tal cual es. O sea, si se alumbra la luz, los mundanos pueden ver cuál es tu vida si es decadente, o sea, se expone a la luz y las personas lo ven. Pueden ganar a los mundanos a la fe en Cristo. Todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas a la luz y experimentar una transformación de tiniebla a la luz. Esa es la transformación que Dios quiere, pues todo se hace visible a la luz. Y aquí el poema o himno de Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, que utiliza un lenguaje ligado a la resurrección de los muertos. O sea, aquí hay dos imágenes, la muerte y el dormir. Y dice, va dirigido al pueblo de Dios de Israel, como un llamado poderoso a los creyentes cristianos que despiertan un papel como misioneros a reflejar la luz de Cristo. ¿Cómo vives el estilo de vida que puedes poner las obras de las tinieblas como son? O sea, cuando una persona hace lo correcto en un mundo tan viciado de cosas que no son buenas, cuando una persona hace lo correcto, entonces expone al que está haciendo lo incorrecto. Eso es lo que sucede. Si todo el mundo está haciendo lo incorrecto, nadie se va a dar cuenta, no se va a exponer lo incorrecto. Pero si en un grupo de personas que todo el mundo está haciendo lo incorrecto, llega una persona y hace lo correcto, entonces expone lo que está incorrecto. Eso sucede. ¿Cómo conseguir gangas? Y recuerden la historia introductoria que esta gente, estos cazadores de antigüedades o buscadores de tesoros, encontraron eso algo tan valioso por una cantidad tan mínima. Y Pablo está comparando, o este escritor está comparando las gangas que ofrece Dios, que no son ninguna ganga, son gangas para nosotros. Dice Pablo, Efesios 5:1 al 20, con dos grupos de exhortaciones, en Efesios 5:15 al 17 y Efesios 18 al 20. Dice, completando una sesión con un interés constante a la pureza sexual, y vamos y le damos y le damos. Realmente eso es un tema, porque vuelvo y digo, es un tema muy vigente. Miren cómo andan, cuidado cómo andan, no como necios, no como necios. Recuerden lo que dice necio. Necio es el que no conoce lo que es la voluntad de Dios, o si la conoce, la rechaza. Dice y lo reitera diciendo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ese fue el versículo introductorio, y aprovecha el tiempo porque realmente el tiempo que vivimos es malo. Y aquí nos dice, ahí están las palabras otra vez, andad para nuestra manera de vivir. Aquí utiliza una metáfora y dice para fomentar el discipulado intencional. Debes mirar muy bien por donde caminan. No sé si a usted le ha pasado que van por un camino oscuro que no es muy bueno
y realmente uno tiene que andar con cuidado porque se tropieza. El que anda en oscuridad puede tropezarse. Dice, uno debe mirar por cuidado donde anda, debido a que existe un paralelismo entre Efesios 5:15 y 5:17. Podemos buscar allí una definición de lo que significa vivir como sabios. Y vamos a leerlo otra vez. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. O sea, busque cuál es la voluntad de Dios y vivan la voluntad de Dios. No os embriaguéis, y aquí viene con otro tema. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hace muchísimos años, pero muchos años, hubo una lección de escuela sabática en la cual hablaba este tema de lo que es el vino. Yo traté de recordar y traté de buscar información, pero esta fue la información que busqué, porque aquí dice Pablo, no os embriaguéis con vino, lo que hay disolución, antes bien se llena del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tiene que ver que no embriaguéis con vino, no emborrachéis y en vez de embriagarse con vino, se llenan por el Espíritu Santo? Fíjense que hay una similitud. El alcohol, antes, el alcohol no es un vicio inocente, el alcohol es un vicio muy, muy dañino. Saben que en la antigua Mesopotamia, eh, yo lo, la anoté aquí, se decía los alquimistas, que eran los que bregan con sustancias y son los químicos realmente, los alquimistas desprendían una sustancia con fuego, o sea, ellos sacaban el alcohol que sacaban, realmente le decían espíritu, y por eso a las bebidas alcohólicas se les llamaban bebidas espirituosas. Todavía por ahí hay marcas que se llaman bebidas espirituosas, y algunas culturas como en Arabia tienen el significado de bebidas demoníacas. O sea, Pablo está aquí diciendo, no embriague con esos espíritus del demonio, llénate del Espíritu Santo. Realmente eso es más o menos, si vemos el trasfondo de lo que significa las bebidas alcohólicas. Es más, la gente que tienen este vicio de alcoholismo, tienen que realmente buscar, una de las cosas que hacen para recuperarlo es que ellos tienen que convertirse en personas muy espirituales, porque hay una conexión entre lo espiritual y la bebida alcohólica. Es muy interesante ese tema. Yo realmente traté de buscar más información porque me recordé de esa lesión, pero encontré muy poca, pero sí hay una similitud. Y Pablo dice, en vez de llenarte del espíritu de el enemigo de las almas, llénete con el espíritu de Dios. Si lo colocamos a este trasfondo, eso podría decir. Dice, sigue diciendo, y vuelvo y digo, aquí está entrando al alcohol. Y dice, no buscamos sabiduría en nuestro interior. Hay personas que buscan la sabiduría en su interior, sino búscala fuera de ti, en entender cuál es la voluntad de Dios. Pablo también promueve el discipulado premeditado, o sea, con una vida vívida. Aprovechen el tiempo, porque el tiempo es corto, el rendimiento en el tiempo. Pablo usa el verbo esagorazo, comparar con Colosenses 4:5, extraída del mercado en una forma intensiva del verbo comprar, significa aprovechar las cangas, o sea, aprovechen lo que se le han dado, porque el tiempo es corto. Y también se ofrece mientras esperamos la venida de Cristo. Aquí el tiempo es kairos, que describe el momento, la oportunidad. O sea, aprovechen el momento, aprovechen la oportunidad exacta. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. También es un tiempo desafiante porque los días son malos. Comparar con Efesios 6:13 y Gálatas 1:4, y porque la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire, no de las tinieblas, sino del aire.
al de esperar la venida de Cristo, los creyentes viven en un tiempo difícil que Pablo describe como un mercado peligroso pero gratificante. Debe prestar mucha atención al tiempo que queda, como los buscadores de gangas, durante una venta breve que ofrece descuento. O sea, no es una ganga porque no es una, no tiene precio, pero realmente ofrece, es una comparación, la vida sin Dios y la vida con Dios. La vida con Dios es realmente una ganga. Y me recuerda lo que dice en Mateo 13:44, me parece. Es la historia, la noté por aquí para que no se me olvide, es la historia de este hombre que él supo que en un terreno encontró un tesoro en un terreno, y él dice que él vendió todo lo que tenía y compró el terreno. Así realmente es la comparación, que uno tiene que vender todo lo que tiene, o sea, rendir todo lo que uno tiene a fin de conseguir el tesoro que él es Cristo. Y aquí, adoración llena del Espíritu, es la parte del jueves, ya estamos terminando. Y en Efesios 5:18-20, que ya son los últimos versículos de esta semana, nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Y aquí nos dice cómo se debe hablar: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es la forma en que se debe hablar. Por si hay alguna duda, dice Pablo, insta a los creyentes a alejarse del uso suporífico del vino. Y eso ya lo hablamos. El vino no es, el alcohol no es algo realmente inocente, es uno de los peores vicios y tiene que ver con el asunto espiritual. So hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, ¿por qué? Porque la gente cuando está embriagada se altera. Cuando la gente está embriagada puede alterar su conducta. Se pueden volver iracundos, se pueden volver, hablan todo tipo de palabras obscenas, se pueden volver violentos. O sea, por eso es que se compara el alcohol con, o sea, es algo que altera realmente la conducta. Dice, puede tener un lenguaje grosero y sexualmente explícito. Fíjense que esto Pablo también dice: no, esto no es así. O sea, cuando usted se refiere con palabras morbosas, con palabras, se me fue la palabra ahora, la tenía aquí, se me fue, pero palabras morbosas, indecentes, realmente no está agradando a Dios. Dice aquí, o sea, cuando usted habla de una forma explícita de la sexualidad, eso no está bien, a menos que usted esté hablando con un consejero, o que usted esté dando una clase de anatomía, o usted esté, qué sé yo, hablando con su pareja, pero andando hablando por ahí un lenguaje que no conduce a nada, eso no está bien. Y más si usa palabras que no son, o sea, cuando usa el doble sentido. A veces hay personas que hablan con doble sentido y piensa que todo el mundo habla así. También realmente eso no, hay que tener cuidado con eso. Es más, mire, si usted le habla a un niño, eso yo lo aprendí hace un tiempo, si usted le habla a un niño, eh, el lenguaje explícito sexual a una edad muy temprana, eso es abuso. Si le habla con palabras que no son las correctas, con palabras morbosas, refiriéndose a la actividad sexual, eso es abuso infantil. Lo digo porque hace un tiempo estaba leyendo un libro acerca de esas cosas, del abuso infantil, y una de las cosas que salió fue esa, por si no se sabía.
y si es en algunos grupos, pues es un poco indecente, no es muy agradable que digamos. Eh, Dice, la exhortación de Pablo a ser lleno del Espíritu es clave y la modifica una serie de verbos. Y aquí dice, hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndose. Eh, Son verbos que realmente están mostrando lo que usted va a hacer. Eh, Son muy imperativos, digo yo, así lo interpreto yo. Dice aquí, Pablo exhorta, sea lleno del Espíritu Santo en forma colectiva, ya que se imagina a los creyentes reunidos en un culto de adoración a Dios inspirados por el Espíritu Santo, y esas deben ser las palabras que se usen. Dicen eh, que propicia la unidad, son palabras que propician la unidad, contrasta con la adoración y el comportamiento egocéntrico. O sea, cuando está hablando de egocéntrico, es una persona que solamente piensa en sí, es una persona ególatra, es una persona que todo gira alrededor de sí mismo. Eso es una conducta egocéntrica. Eh, y dice aquí, hay un elemento en la adoración, hay un elemento horizontal para la adoración, ya que al cantar los miembros de la iglesia en cierto sentido están hablando entre sí. O sea, esa es la adoración horizontal, la que usted hace con otra persona. Se están hablando con cantos, están hablando, sin embargo, el objetivo específico de la alabanza, de la música, es alabar a Dios, que como se indica en Efesios 5:20, identifica al Señor Jesucristo. La acción de gracia de Efesios 5:20, a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es con canciones espirituales, y aquí lo especifica. No es que usted va a cantar cualquier cosa, sino que son canciones espirituales, y hay que, en este tiempo también hay que hacer una segunda especificación, canciones espirituales que alaben a Dios, porque ser espiritual puede ser cualquier cosa. Hay personas que son muy espirituales y no creen en Dios, creen en espíritus, por eso son espirituales. El objetivo espiritual, y estoy mencionando esto porque hay música de la New Era, de la nueva era, que son canciones, la música celta también, son músicas espirituales, pero no están adorando a Dios, están adorando a alguien más que no es Dios, a otros espíritus, ya ustedes saben quién. El objetivo son la palabra neumáticos para espíritu, para el Espíritu Santo en la adoración, ya que el término describe cantos inspirados y llenos del Espíritu Santo. Por consiguiente, el bosquejo que hace Pablo de la adoración cristiana primitiva retrata los tres miembros de la deidad, o sea, es hacia Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y este tema de la música es un tema muy amplio, así que vamos a dejarlo así. Pero vuelve con el uso del alcohol en algunos idiomas. El alcohol, la palabra para alcohol es demonio maligno, realmente. El alcohol no es algo muy interesante que digamos. Y ya para terminar, la parte del viernes dice, al mirar hacia atrás o al mirar retrospectivamente, Efesios 5:1 al 20, es mejor que lean todos estos capítulos en su conjunto. Vemos a Pablo tomar una postura firme, o sea, él es una persona recta. Se puede interpretar como que está hablando de una forma dura, pero es firme. Bueno, es casi lo mismo. Contra el pecado y el mal. Ante el pecado no se puede ser ambivalente ni se puede ser permisivo. Vuelvo y digo, contra el pecado, el trato hacia el pecador debe ser diferente, pero las acciones pecaminosas no se pueden tomar de forma ambivalente. Dice, no está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. En lugar de eso, llama al creyente de Efesio a asumir una elevada conducta. Y aquí está, en la elevada conducta,
y abrazar la identidad. O sea, no se olviden de su identidad, no se olviden de quién ustedes son hijos, esa es su identidad, hijos e hijas de Dios. Y sobre todas las cosas, ustedes están llamadas como son hijos de Dios, tienen que andar en la luz, no en las tinieblas. Y hace brillar luz en la oscuridad como los que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo. ¿Saben? Todas esas cosas que hemos mencionado en las últimas 3 semanas, lo que hacen es que destruyen al ser humano. O sea, las exhortaciones de Pablo y los mandatos de Pablo son un mandato de amor, porque estas prácticas a la larga lo que hacen es no solamente dan un más testimonio para las demás personas, sino que destruyen al ser humano a la larga. Lo que el mundo llama placer es muy momentáneo y realmente a largo plazo es la destrucción de la persona lo que busca. Eso es lo que busca el enemigo, destruir al ser humano. Es la única forma en que lastima a Dios, destruyendo al ser humano. Y él se lo pone bonito, pero realmente lo está destruyendo. Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada con un compromiso renovado de andar como hijos de Dios, mientras espera la venida de Cristo y bendecida por la presencia de Cristo. Como los creyentes están motivados por su condición, son hijos amados de Dios y por la muerte de Cristo en su favor y están llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que está queriendo Pablo que esta iglesia de Éfesos alcance, y eso es lo que se espera de nosotros. Y dice, y están llenos de espíritu. Su adoración colectiva se caracteriza por energía, alegría mientras entonan alabanza y acción de gracia, Jesús y a Dios el Padre, con un firme asidero de las realidades celestiales. Celebra su esperanza para su futuro, arraigada en la historia de lo que Dios ha hecho. O sea, todo esto está cimentado, todo este edificio está cimentado en el gran sacrificio que a Dios ha hecho por nosotros. Sin ese sacrificio nada podía ser posible. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, esto no puede ser posible. El compromiso, la comunidad y la adoración en los últimos días, una invitación conmovedora a aprovechar las gangas. Las gangas es todo lo que Dios ofrece y son gangas porque le está ofreciendo gratis. Que se ofrece en los últimos días de la venida de Dios. O sea, la invitación de esta semana es a dejar, y fíjense, vuelvo y digo, ahí Pablo está mezclando palabras, pecados que podríamos considerar grandes, como son la fornicación, inmundicia, adulterio, no, bueno, adulterio va a mencionar después, con pecados que parecerían, ¿cómo se llama? Parecerían de poco peso, como son el habla deshonesta, la trujanería, las palabras vanas. Él está juntando porque ante el mismo Dios ofenden de la misma manera a Dios. Y la invitación es andar como si ustedes son hijos de Dios, y para saber cómo Dios andaba, vean cómo andaba Jesús. Y vuelvo y digo, cuando una persona vive una vida diferente, ponen en evidencia las acciones que no son de la luz, ponen en evidencia a las personas que andan en tinieblas. Así que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de pecados, y a veces parece que es difícil, pero Dios está invitando, nos está llamando a que pongamos en manifiesto estas cosas y seamos personas diferentes para que la gente quiera conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. O sea, nuestra manera de vivir. Ese es el testimonio, la manera de vivir. Sin más me despido, pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Volvemos ante tu presencia. Agradecido, Señor, por todas estas palabras, amonestaciones, exhortaciones, quizás mandatos que tú nos has dejado en
tu palabra, Señor, para guiarnos en el camino que nos conducirá a la Canaán celestial, Señor. Sin ti sabemos que lograr todas estas cosas es imposible, pero gracias porque tú nos dejaste al Consolador, Señor, al Espíritu Santo, con la cual si permitimos que Él more en nuestra vida, que Él haga la transformación que necesitamos, Señor, todas estas cosas serán posibles. Te pido en forma muy especial, Señor, que bendiga a cada persona que va a ver este video, Señor, que tú suplas cada una de tus necesidades en forma individual, Señor, que los asista en sus luchas, en sus pruebas, Señor, que le dé fuerza para vencer, que tú asistas si tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, Señor, que tú puedas estar con cada uno de ellos y que ellos puedan sentir su presencia. Y sobre todo, Señor, esta semana, un día a la vez, ayúdanos a hacer luz para todas las personas que nos rodean. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.